Sí, vamos a empezar a grabar la clase. Les agradezco mucho que estén aquí pendientes de esta clase, de este sábado 26 de noviembre. Ya pasamos los días de muertos. Ahora sí, ya todo en el supermercado ya es productos de fin de año. Entonces, bueno, ya estamos aquí. Hoy vamos a ver este tema que nos concierne mucho sobre los organismos internacionales y lo que son la Organización de las Naciones Unidas, que es básicamente su desarrollo, su entorno, ahorita cómo están organizados y qué vamos a hacer. Ustedes ya me mandaron muy buenas reflexiones sobre este asunto. De verdad les quiero agradecer que sigan enviando pues muy buenos reportes, de verdad. Vamos a dejar entrar. Esto de las organizaciones internacionales pues no es nuevo y siempre han existido pues varios ejemplos desde el siglo XIX, ¿no? Donde el derecho internacional, bueno, nos va a dar una idea de un sistema enfocado básicamente a prevenir conflictos, a hacer un sistema jurídico para incentivar que las relaciones en los estados sean más para el desarrollo, la cooperación, en vez de estar peleándonos en las confrontaciones, ¿no? Y sobre todo la capacidad de celebrar tratados. Y acuérdense que es una de las facultades, más bien de las características de un estado, el poder celebrar tratados, tener ser sujeto de derechos y obligaciones. Siempre vamos a tener órganos que nos van a ayudar a este tipo de cosas, ya sean universales, regionales, de todo tipo de los que ustedes quieran, gusten y manden. Me mandaron algunas cosas sobre la ONU, sobre todo qué es lo que vamos a ver, y sobre todo, bueno, así que desde la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, y con los tratados de Versalles al final, cuando van pues a someter a Alemania a los aliados, los ganadores, que esto va a desembocar después en la Segunda Guerra Mundial, porque las sanciones expuestas a los alemanes le hicieron pagar costos muy altos de indemnizaciones, territorios que ya después no se les reconocieron, una serie de cosas que vinieron a dar en el orgullo alemán y en el nacionalismo para que después desembocara en que personajes como Adolf Hitler y todo su séquito de colaboradores y resurgieran, bueno, hicieran nacer el nacionalsocialismo, y esto derivada pues en una confrontación aún más todavía más brutal, la Segunda Guerra Mundial. Pero también va a dar la oportunidad de que hubo intentos por llevar a cabo cosas muy interesantes como la Sociedad de Naciones. Ese es de alguna manera, el antecedente de la Organización de las Naciones Unidas que hoy nos vemos aquí. Ayer platicaba un poquito con Mariana, ya no estaba platicando, que ella ya estuvo un poquito aquí. A ver, le voy a dar unos minutitos para que me cuente su experiencia, esto de los modelos de la ONU, que no son los del MUN o algo así. A ver, mi Sí, sobrino andaba en eso. Cuéntame un poquito, cuéntanos un poquito de estos, de los modelos de la Organización de Naciones Unidas. Hace muchos, muchos años, cuando yo Está era chavo, joven. ¿no? Todavía está chava. A ver, cuéntanos. Bueno, son modelos donde dan un tema ahora sí que se ejemplifica lo que trabaja en las Naciones Unidas. Se dividen en los diversos comités que tiene la ONU y participan, bueno, cuando yo estaba en la prepa era a nivel preparatoria y a nivel de universidad. Se ejemplifican, se da un tema que las propias comités están discutiendo en ese momento, ya sea el comité de seguridad, el comité ambiental, dependiendo a mí me tocó, me parece que era el comité de seguridad el que me tocó. Y también depende mucho de la escuela en la que uno esté, es la relevancia del país que le toca. Bueno. Yo estaba en una escuela muy chiquita y me tocó representar a Montenegro, creo, Serbia y Montenegro. Pequeños países ahí de Europa. Ajá, en ese entonces creo que todavía no se separaban o estaban en proceso de separación, entonces todavía me tocó estar en... Es Serbia, Montenegro, la ex Yugoslavia y todo eso. Sí, todavía me tocó estar juntos, vaya, todavía estábamos juntas la representación ante la ONU y se presenta uno como con todo el formalismo, tiene que ir uno vestido así
muy formal, muy todo, y tiene que ya llevar el tema preparado, pero no son opiniones propias, sino que tiene que llevar uno preparado el tema respecto a la postura del país. Es decir, por ejemplo, recuerda que venían unos estudiantes de intercambio, venían unos de Argentina y venían unos españoles. El tema que estábamos discutiendo, no recuerdo bien, fue hace 18 años, 15, 18 años. Okay. Pero recuerda que estábamos discutiendo algo donde España intervenía mucho y uno de los representantes era el presidente de España y venía de España, y el chico tenía como posturas muy en pro de España, pero el país, ahora sí que la representación de España estaba en contra del pensamiento de él, entonces chocaba mucho lo que él decía. ¿No había concordancia? No, entonces a la hora de defender su postura, sí era muy chocaba lo que él decía con lo que el país tenía que defender. Finalmente, obviamente sí se dan las opiniones, o sea, sí uno tiene que defender su postura y es libre lo que se decida, se tiene que llegar a un acuerdo, como una tipo mediación. Casi todos los países tienen voz y voto, excepto, ahora sí que es como en las Naciones Unidas, los países que no tienen voto, a la hora de votar se salen del lugar donde estemos, la asamblea donde estemos sesionando, y bueno, se discuten, se pueden tomar notas, se discute, se vota al final, y esa resolución es pública, la mayoría de las veces es pública para que los demás concursantes puedan saber cómo se resolvió el tema. A veces se llega a la misma resolución que la ONU llegó, muchas veces es contraria, porque es la opinión, ahora sí que de muchos estudiantes. Claro. Y es muy interesante porque es una simulación, pero son opiniones ahora sí que reales. Y es bueno. Gracias, Mariana. Te lo voy a decir porque mi sobrino andaba en esos menesteres y quería que alguien me lo contara. Este tipo de representaciones es lo que pasa, imagínatelo, haces con los estudiantes, imagínatelo ya en vivo y en directo y a todo color en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero antes de esto tuvimos una cosa que se llamaba la Sociedad de Naciones. Les voy a compartir algo. Nosotros como país tuvimos ciertas participaciones ya desde tiempos antiguos, o inicios del siglo XX, ya participábamos en estos foros. La doctora Patricia Galeana tiene un muy buen, 2 minutos que voy a compartirles. Vamos a ver cómo funcionaba la Sociedad de Naciones en tiempos del general Cárdenas, en tiempos de la guerra. Les voy a compartir aquí algo. Cuando el general Cárdenas es el presidente de la República, está la Guerra Civil Española. Es muy cruel, es de verdad terrible. Pero nosotros intervenimos con armamento, con gente, entonces ahí lo que de la autonomía y todo esto, lo dejamos a un lado. Escuchemos lo que dice la doctora Patricia Galeana. Sí, fue una, en fin, es un debate muy interesante. Sí, que porque está de moda ahorita. Pues. Sí, lo de la no intervención, porque inclusive en la Sociedad de las Naciones se formó una comisión de no intervención y don Isidro Fabela denunció que esa comisión debía desaparecer. Que era una hipocresía. Estaba fallando porque cómo era posible que si se veía que un gobierno legítimo, como era la República Española, estaba siendo agredido porque eran las fuerzas nazifascistas las que les estaban apoyando. De afuera, claro. Y que se argumentara que entonces no participaba la sociedad por el respeto al principio de la no intervención. Unos sí podían y otros no podían. Sí, entonces, y eso les dijo Fabela, que estaban utilizando selectivamente el principio de la no intervención. Claro. Profesor, buen día. Sin duda, bueno, yo creo que ese momento y después pues podemos recordar
la política pues para el desarme, en fin, que siguió nuestro país, han sido dos momentos de gran protagonismo a nivel internacional de México. Yo creo que como nunca lo ha habido. Sus en mejores esos dos páginas momentos. diplomáticas, ¿eh? Sí. Y le agradecemos mucho a doña Juana. Gracias. Aquí. Lo que está tratando, y les decía este audio de este que se los mandé, está en la planeación, se los mandé para ustedes. En estos tiempos, antes de existir la ONU, la Sociedad de Naciones, ya existían conflictos, esto de la no intervención. En plena Guerra Civil Española, los aliados alemanes e italianos y demás, Hitler va a mandarle ayuda a Franco y van a hacer un bombardeo terrible. Ustedes ven el Guernica de Pablo Picasso, lo que te está narrando es una masacre en un pueblo, con aviones de la Fuerza Aérea Alemana. Y entonces, no nos metemos porque es la no intervención, no por la libre determinación de los pueblos, pues no. Entonces, don Isidro Fabela sí va a denunciar y sobre todo va a denunciar también otros eventos ante la Sociedad de Naciones. Por cierto, si gustan conocer la Casa del Risco en San Ángel, se las voy a recomendar ahí en Plaza del Carmen, en San Ángel. Vayan y conozcan la casa de don Isidro Fabela, que fue nuestro diplomático y embajador. Sí, adelante, Mariana. De hecho, México fue como uno de los primeros en intervenir positivamente con Lázaro Cárdenas al aceptar a los refugiados, y fue como, al principio fue mal visto. No, claro, se le lanzaron, le decían el Stalin michoacano. Ajá, Rojo le decían. ¿Cómo es posible que vaya a aceptar a refugiados México? ¿Y cómo es posible que vaya a intervenir? Porque finalmente está interviniendo en una guerra al aceptar refugiados. General Cárdenas Pero les bueno, mandaba armas y hombres, les mandaba la República. pero esa intervención dio pie a que en un futuro muchos países lograran aceptar refugiados de guerra. Claro. Y eran personas inocentes. Por eso dice que fue una de las épocas más brillantes en la diplomacia mexicana, la época del general Cárdenas. Llegó de todo, no solamente de refugiados españoles. Con nuestro cónsul, que era don Gilberto Bosques, llegaron cientos y miles de refugiados perseguidos por los nazis, los fascistas, ¿cómo se llama? Los franquistas. Es una historia larga, pero es cierto, fue una de las mejores épocas. Y don Isidro Fabela denunciaba ante la Sociedad de Naciones todo ese tipo de cosas. Bueno, esto va a dar pie después a la conferencia, la Segunda Guerra Mundial, ya término de la guerra, la conferencia de San Francisco. Y después de la conferencia de San Francisco vamos a tener algo muy importante, la Carta de las Naciones Unidas. No fue algo fácil, no se sentaron un día, no. Fueron meses de pláticas, meses de conversaciones. De hecho, les dejé algunas cosas por allí sobre las Naciones Unidas. No sé si las pudieron ver, pero a mí me recuerda, cuando yo era niño, me gusta esta clase por esa parte. No sé si recuerdan, cuando éramos pequeños nos dejaban las monografías. Entonces, en las monografías aprendías, era muy relevante. Vamos un poquito a la página de las Naciones Unidas. La página tiene todo en realidad, todo lo que ustedes gusten y manden. Las organizaciones, sus órganos principales, su organización, de veras está muy bien. Y algo que va a tener la página nos va a llevar a la Asamblea General. Acaba de decir a Mariana algo importante. La Asamblea es el órgano representante normativo y directivo de la ONU, el único que cuenta con representación universal. Ahí están 193 Estados miembros. Se reúnen en septiembre cada año para la sesión anual, y en el Salón de la Asamblea General de Nueva York, ¿sí? Se hace un debate general en el que participan y hablan numerosos jefes de Estado. De hecho, se supone que en estos días, esta semana, debe de estar nuestro jefe de Estado en estos días por allá, porque además estamos ahorita en el Consejo de Seguridad. Bueno, ahora bien, dice que la toma de decisiones en la Asamblea General requiere una mayoría de 2/3 cuando se trata de asuntos de vital importancia, como aquellos referidos a la paz y a la seguridad mundial, a la seguridad y la admisión de nuevos miembros y a los asuntos presupuestarios. Y las decisiones en otras cuestiones se toman por mayoría simple. Cada año se elige a un presidente que ejerce el cargo durante un año, pero en realidad quien lo lleva mejor es el secretario de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas, dentro de su propio estatuto, pues nos va a decir de esto de las... ¿Dónde andaba yo perdido? En el espacio. Ahí está, la Sociedad de Naciones, ¿no? Los tenía yo aquí, algo aquí.
Esta Asamblea General de Naciones Unidas se debe reunir normalmente. Aquí está. Es que estoy buscando la carta. Es que entre todos los temas que les tengo, aquí está. Tengo varias cosas aquí para ustedes. La propia carta aquí lo dice. Artículos 9 al 10. La Asamblea General está integrada por todos los miembros de las Naciones Unidas. Ningún miembro puede tener más de 5 representantes en la Asamblea. Y podrá discutir cualquier asunto o cuestiones dentro de los límites de esta carta. El 11. La Asamblea podrá considerar los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Hasta aquí, estos son los artículos que les van a dar su sustento a lo que es la Asamblea General. Pero los más importantes, más allá, es el Consejo de Seguridad. El otro lo estamos platicando, ¿verdad? Parece que son 6 países, pero en realidad son 6. Se compone de 15 miembros y dice que la República de China, Francia, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que en este caso ya no se llama así como se llama ahora, bueno, pues es la República de Rusia, bueno, la Unión Rusa, y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. ¿Por qué esta circunstancia de el Reino Unido e Irlanda del Norte? Ustedes que son ahí los conocedores, cuéntenme. ¿Por qué Irlanda del Norte está como parte del Consejo de Seguridad? ¿Alguna razón en especial? ¿No? No, ni idea. Permítame. ¿Quién tenemos aquí en la entrada? Básicamente Irlanda del Norte es parte del Reino Unido. Cuando vinieron las confrontaciones de los irlandeses y pues las rebeliones para ser un país independiente, Irlanda del Norte se quedó con el Reino Unido. Entonces, parte de esa circunstancia, ahí lo está teniendo Reino Unido como parte de su territorio. Ya me volví aquí a perder. Aquí está. Ya, regreso aquí con ustedes. Pero al final de cuentas, el órgano más importante, aparte de la Asamblea, es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahí estamos. El Consejo de Seguridad es el más importante. Tenemos 15 miembros permanentes, 10 no permanentes, cada uno tiene un voto, aunque los 5 permanentes cuentan con el poder de veto. En este momento, ¿quién tiene la presidencia pro tempore del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Es una noticia, ¿eh? ¿Quién es el presidente? ¿Qué país lo detiene ahorita? México. Exactamente. Ahorita actualmente incluso, bueno, por eso se supone que va a ir el presidente esta semana a hablar en el Consejo de Seguridad o va a estar en la Asamblea General, cualquiera de las dos cosas. Entonces, este Consejo de Seguridad puede recurrir a imposición de sanciones incluso a la utilización del uso de la fuerza para mantener o establecer la paz y las seguridades internacionales. La presidencia del Consejo de Seguridad rota de manera mensual y tiene que tener un programa de trabajo y un organismo subsidiario del Consejo. Déjenme, ahorita les quiero compartir aquí. Ya lo tenía. Vamos a tener aquí a don. Aquí está. Ahora sí, no me falló. Ustedes seguramente lo conocen. ¿Quién es el que está aquí presente? Aquí está. ¿Quién es el que está aquí presente? Es el actual, nuestro representante en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, nuestro embajador. ¿Quién? Ramón de la Fuente. Exrector. El exrector de la universidad y exdirector de la Facultad de Medicina, Juan Ramón de la Fuente, ahorita está en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y bueno, de las primeras cosas que estuvieron haciendo esta semana fue elegir a una jueza australiana para la Corte Internacional de Justicia, porque pues depende del Consejo de Seguridad también este tipo de decisiones. Aquí está don Juan Ramón de la Fuente. Aquí, si siguen el Twitter, la misión de México a ONU, ahí vamos a tener noticias muy recientes y fresquecitas de lo que está pasando en este Consejo de Seguridad. ¿Cómo la ven? ¿Sí sabían algunos que nos tocaba la presidencia esta ocasión? Estar dentro del Consejo de Seguridad. No es cosa menor, ¿eh? El Consejo de Seguridad toma decisiones muy importantes. De hecho, por ejemplo, aquí les traigo una de sus resoluciones históricas que se tuvo hace muchos, muchos años. Miren, les voy a traer la del 12 de septiembre de 2001. ¿Qué pasó el día anterior?
Aquí tenemos las resoluciones. Las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas. Inmediatamente al otro día, el Consejo de Seguridad se va a reunir. Aquí lo tenemos, vamos a ampliarlo. Y entonces van a ser aprobadas por el Consejo de Seguridad. Se me fue. Aquí está. Fíjate bien, condenan inequívocamente en los términos más enérgicos los horrendos ataques terroristas que tuvieron lugar el 11 de septiembre del 2001. Entonces, inmediatamente el Consejo de Seguridad expresa el sentido pésame, insta a todos los estados colaboren con urgencia a someter a la acción de la justicia a los autores, organizadores y patrocinadores de estos ataques y exhorta a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos para prevenir y reprimir los actos terroristas. Es decir, allí inmediatamente va a entrar y entonces, bueno, se va a decir que están dispuestos a tomar todas las medidas que sean necesarias para responder a los ataques terroristas perpetrados el 11 de septiembre. Y entonces, bueno, van a seguir decidiéndose, ocupándose de esta cuestión. O sea, no pasó ni 24 horas cuando ya estábamos teniendo una decisión, una declaración por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al día siguiente. A mí me pasó que esos días yo iba a viajar a Torreón, tenía una audiencia el día 11 de septiembre de ese año, yo iba a Derecho Agrario. El jefe de la oficina me dice, no, yo voy a ir. Qué bueno que fue, porque no regresó hasta el día siguiente, porque ustedes se acordarán que en el momento en que viene el ataque a las Torres Gemelas, se ordenó que se bajaran todos los aviones. Es decir, ya no hubo viajes en ese momento. Pero ese es un ejemplo de cómo funciona el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad inmediatamente puede tomar decisiones inmediatamente y entonces ayuda mucho a las decisiones de la Organización de las Naciones Unidas. Otro de sus es el Consejo de Administración Fiduciaria, tiene como misión, según su capítulo 13 de la Carta de Naciones, supervisar la de supervisar internacional a los 11 territorios fideicomisados. No es muy importante, pero lo importante sí es la Corte Internacional de Justicia. También va a depender de esto, que es un órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Su sede está en el Palacio de la Paz en La Haya, en los Países Bajos, y es el único de los 6 órganos principales que no se encuentra en Nueva York. Su función es resolver, de acuerdo con la acciones internacional, las disputas legales presentadas ante ella por los distintos estados. Entonces, imagínense, lo primero que hace Juan Ramón de la Fuente, y ahorita como el que tiene la presidencia, bueno, van a nombrar una nueva juez, ¿no? Y aquí está su estatuto, si lo quieren consultar, si le dan aquí en el clic, no lo voy a hacerlo, pero ustedes ahí lo pueden ver, el estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Acuérdense, los nicaragüenses tuvieron que ir para allá, para pedir justicia por lo que les había pasado con Estados Unidos. El secretario general, bueno, está encabezada por la secretaria general. Aquí está el famosísimo Antonio Gutiérrez, creo que sí es el verdad. Y entonces, lo conforman decenas de miles de miembros del personal internacional que trabajan en distintas estaciones del destino por todo el mundo. Así, la ONU tiene un papel fundamental para resolver ciertas circunstancias. Hasta aquí. La ONU, si ustedes van a la página, por eso les digo que esta clase se me hace como la de las monografías. Entonces, si van a la página, tiene información precisa, muy buena, muy concreta, no vamos a tener ningún problema. Pero a final de cuentas, ¿para qué nos sirve la ONU? La ONU tiene temas muy importantes. Yo les mandé, y a propósito de estas circunstancias, un informe. Les dije que las Naciones Unidas habían tomado un informe sobre un asunto muy importante en Palestina, sobre cómo se viven las circunstancias, las violaciones a los derechos humanos, los asentamientos, la violación a todos los derechos humanitarios incluso. Este tipo de consideraciones la Asamblea las toma y también otras, por ejemplo. Vamos aquí a compartirlas. Esta es importantísima. Ay, es que tengo 2 páginas abiertas. Tuve una de las Consejo de Seguridad. Mira que pues creo que lo cerré. Hace poquito la Asamblea de las Naciones Unidas habló acerca del embargo económico a Cuba. No sé si lo han visto este asunto. ¿Qué fue lo que dijo la Asamblea General en cuanto a este asunto? Lo cerré.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, estaba yo buscándolo ahorita, se me perdió ahorita, determinó que el embargo económico hacia Cuba es inmoral, se debe de levantar el bloqueo, y aún así lo siguen manteniendo. Y aún cuando tenemos estas circunstancias, es importante para mí que lo veamos. Aquí está. Se me había borrado tantito. Por ejemplo, este es uno de los ejemplos de las Naciones Unidas en cuanto a la Asamblea General. Van a rechazar por abrumadora mayoría el embargo a Cuba por 184 votos contra 2 y 3 abstenciones. ¿Qué es lo que piden? Bueno, pues que se levante el bloqueo económico de Estados Unidos. Yo les vuelvo a decir, no es que yo esté a favor del régimen y de Díaz-Canel y de todos ellos. Tienen sus propios problemas, sus propias circunstancias. Pero tampoco se puede hacer que una nación pretenda un desarrollo con un embargo económico. Votaron en contra Estados Unidos, Israel, y Colombia, Brasil hicieron como que pues se abstuvieron, son los que estuvieron por ahí. Algunos dicen que es un acto de genocidio, que esa es la persecución. Tan solamente dicen que el bloqueo produjo daños por 9.157 millones de dólares a precios corrientes, ¿no? Y los Estados Unidos pues argumentan que no, que a final de cuentas lo que ellos quieren pues, es llevar a aquello la democracia, ¿no? Básicamente Estados Unidos aquí al final lo que va a decir es esto: las sanciones son un conjunto de herramientas de nuestro esfuerzo más amplio para promover la democracia y promover el respeto de los derechos humanos y ayudar al pueblo cubano a que ejerzan las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero pues yo no puedo comprender cómo vas a promover los derechos humanos con un bloqueo económico, ¿no? Que va a causar problemas más en estas circunstancias. Pero esto es uno de los ejemplos de cómo funciona la Asamblea General de las Naciones Unidas. A final de cuentas, se tiene esto. Y luego lo que les mandé, por eso les decía, y lo más triste, lo más considerable, lo pudimos ver, ustedes lo vieron, en el caso de este informe que manda la Comisión esta de los Derechos Humanos de la ONU, les voy a mostrar algo, pero no es agradable. Aquí está. Ya que se presenta, ya que está y en la plena Asamblea de las Naciones Unidas. Aquí está. Él es el representante de Israel ante la Organización de Naciones Unidas. Y entonces, cuando él está presente allí para hablar del tema, está hablando de este reporte que habla de los crímenes cometidos en contra de la población palestina. Se habla de 200 palestinos asesinados, 65 eran niños. Su conducta es esta. Place is in the dustbin of anti-Semitism, and that is exactly how we shall treat it. Place is in the dustbin of anti-Semitism, and that is exactly how we shall treat it. La Asamblea General funciona, y funciona determinadamente, pero a veces los intereses económicos y políticos y geopolíticos son tan enormes que es difícil en realidad que la Asamblea pueda hacer todo. Se le presenta un informe, lo dan a conocer ante la Asamblea, y simplemente el representante de Israel dice, no es para nosotros, no lo aceptamos, ¿no? Dice, es antisemita y todo lo demás, y al final casi dice, háganle como quieran, y rompe el reporte enfrente de toda la Asamblea. Eso no lo vamos a ver en las noticias, ¿verdad? Pero sí está en otros medios. Este tipo de consideraciones, por eso nos obligan a ver qué es la ONU, si funciona o no funciona. ¿Funciona la ONU? ¿Está funcionando? ¿Se detiene mentalmente? ¿Los cascos azules están para eso, para ayudarnos? A ver, ahí está, Reina, ya estábamos en el tema. No es como lo quisiéramos presentar, pero en realidad es lo que pasa en la ONU y pasa muy seguido. El Consejo de Seguridad tiene este tipo de problemas. No puede ponerle un alto a estas circunstancias. Hay una resolución que también se las comparto del Consejo de Seguridad, pero del 2016. Y fíjense la diferencia. En los ataques de las Torres Gemelas,
El Consejo de Seguridad va a instar a actuar de manera inmediata. Pero en esta resolución, desde el 23 de diciembre de 2016, hay otras resoluciones que ya hablan de otras resoluciones pasadas, de muchísimas, y hablan precisamente otra vez del conflicto, reafirmando la obligación de Israel, la potencia ocupante de cumplir escrupulosamente las obligaciones y responsabilidades jurídicas que le incumben en virtud del cuarto convenio de Ginebra. Acuérdense del cuarto convenio de Ginebra, que es sobre la protección de vida a las personas civiles en tiempos de guerra, y sí, están allí condenando las medidas que tienen por objeto la composición demográfica, el carácter y estatuto territorial palestino ocupadas desde el 67, incluida Jerusalén Oriental, incluyendo otras cosas la construcción y expansión de los asentamientos, el traslado de colonos, la confiscación de tierras, la demolición de viviendas, el desplazamiento de civiles palestinos en violación a los derechos. Es decir, es un tema que ha estado ahí por mucho tiempo, recordando la obligación prevista en la hoja de ruta del cuarteto que hizo suya en la resolución, imagínense, la 1515 del 2003, de que Israel paralizará todas las actividades de asentamientos, cosa que no hacen, siguen construyendo y desmantelarán todos los asentamientos de avanzados, tampoco lo hacen. Pero fíjense cómo se lo dicen al final. Ya le dijeron que tiene que hacer todo eso. Al final solamente dicen, se reafirma, se reitera, se subraya, se destaca, se exhorta a todos, dice, a que teniendo presente el párrafo 1 del presente, establezcan una extensión, relaciones pertinentes. Se exhorta a que se adopten medidas inmediatas para prevenir todos los actos de violencia. Es decir, el lenguaje es distinto. Exhorta a ambas partes a que actúen de conformidad, exhorta a las partes a que promover la paz y la seguridad, insta que el respeto a que se identifiquen. Pues sí, eso y un llamado a misa es lo mismo. Eso y un llamado a misa, es decir, la ambigüedad de las Naciones Unidas. Por un lado, cuando viene el ataque a las Torres Gemelas, se hace una pronunciación dura, precisa, e instamos y vamos a ir por ellos y los vamos a castigar y vamos a hacer esto. Y cuando se habla de este tipo de problemas, no se hace más que una exhortación. Por favor, lleguen a un arreglo, por favor, traten de resolverlo así. ¿Tú le puedes pedir al tigre que se vuelva vegetariano? Pues no. Este es uno de los problemas de la ONU, que no están teniendo entonces esta circunstancia de ser parejos en muchos sentidos. Por ejemplo, esta semana tuvimos lo de la COP26, ¿no? La semana pasada, ¿no? Acuérdense sobre el cambio climático y todo lo demás. Los Estados Unidos son muy dados a promover los organismos internacionales, pero al final no se meten. La derecha mexicana estaba ya ofendida porque dijeron que en México no había firmado los convenios para reducir las emisiones de carbón. ¿Y saben quién al final no firmó el convenio y los tratados? ¿Quién cree? Estados Unidos. Estados Unidos nunca firma. No, lo va a firmar. O sea, es decir, aquí lo voy a poner. Aquí está. China, Estados Unidos, India y Australia no firman el acuerdo para reducir el uso del carbón. Es decir, sí te van a hacer la promoción, van a estar allí diciendo Joe Biden, vamos a promover, no le vamos a ayudar aquí a Andrés Manuel a hacer su plan de sembrando vidas. Pues está muy bien, lo que tú quieras, pero al final son economías que dependen del carbón. Son adictos al petróleo, y dijera Pepe Mújica. Si el pleito con Venezuela no es porque esté Nicolás Maduro, sino porque el petróleo está allí, tienen las reservas petroleras probadas más impresionantes de la Tierra, pero pues no quisieron firmar. China, Estados Unidos, India y Australia no firman el acuerdo para reducir eso del carbón. Pues claro que no se van a dar un tiro en el pie en sus economías. Siguen dependiendo del carbón. Alemania, su producción energética de electricidad es de carbón. Pues no lo van a hacer. Entonces, tipo de organismos internacionales y demás, pues está muy bonito, pero en la realidad es que supera la ficción. Entonces, por eso, yo les traigo a colación, no lo que dice ya la clase, ustedes ya lo vieron. Ustedes para eso están estudiándolo, ¿no? Ustedes si tienen alguna duda ya me preguntan. Yo te traigo entonces a colación, pues lo que se trata, ¿no? De lo que en realidad tiene la vida misma de las organizaciones internacionales. Al final, la Organización de las Naciones Unidas sí sirve, no digo que no sirva, pero tiene muchas cosas, muchas deficiencias. ¿De qué sirve que tengas un informe que diga que se cometen violaciones, que hay apartheid, que se están violando los derechos, que se roban las tierras, que están pasando circunstancias, si las Naciones Unidas no pueden ir más allá
como una asamblea en donde se haga valer el respeto a los derechos humanos. Es decir, no haya ni sanciones, no haya posibilidad de hacerlo, porque pues, hay muchos intereses económicos y terriblemente políticos. Ahorita les voy a compartir otra. Esto, y fíjense bien, no es Aquí está. ¿Para qué estamos en el Consejo de Seguridad nosotros? Eso nos lo va a decir Maximiliano Reyes Zúñiga, que es es parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Para qué estamos allí nosotros? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cómo están? Muy buen día, espero que estén pasando un buen miércoles. Hoy quiero platicarles sobre la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que encabeza México desde el 1 de noviembre. Primero que nada, quisiera agradecer nuevamente la confianza de todos los países de América Latina y el Caribe que desde el año pasado nos apoyaron para que México ocupara este asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se tocarán temas importantes, temas relevantes para el hemisferio, como lo son el tráfico de armas, el combate a la corrupción y la universalización de las vacunas. Temas que ya han sido tocados por el embajador Juan Ramón de la Fuente en Naciones Unidas, temas de interés para nuestro país, que también el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acaba de llevar al G20, celebrado el fin de semana pasado, y en los que México insistirá porque nos parece que son pendientes de la agenda continental que nos afectan, que afectan a todos los hermanos latinoamericanos y caribeños y que tenemos que enfrentar de manera global, de manera multinacional. Les seguiré informando al respecto, deseo que sigan teniendo una muy buena semana, tápense porque ya hace frío y usen cubrebocas. Bueno, eso es parte de la agenda que vamos a llevar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se los recomiendo que sigan aquí a don Maximiliano en el Twitter. Al final de cuentas son temas importantes, sobre todo el tráfico de armas, que sigue estando allí, es decir, es uno de los negocios más lucrativos, el negocio de las armas. Por ejemplo, ¿quién le vende a nuestros narcotraficantes las armas? Se acaba de pasar en Playa del Carmen hace unos días, ¿no? Allí en Cancún, ¿no? En plena luz del día, en un hotel, pues llegan unos grupos armados y asesinan a otros dos narcomenudistas. Es decir, a estos extremos estamos llegando. Entonces, ¿quién vende las armas? ¿A quién le sirve todo esto? Entonces, el Consejo de Seguridad, y pues tienen que revisar todo este tipo de cosas. Tienen que estar al pendiente, pues hacer declaraciones, no solamente buenas intenciones. Ellos deben de estar tratando estos temas con singularidad y sobre todo pues, que se puedan llevar a cabo bien. Ahora bien, todas estas cosas que yo les digo tienen que ver con intereses económicos. ¿Por qué a veces no se llegan a los... En el caso de Palestina, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Los cubanos, pues sí, les dicen, son violadores de derechos humanos. Si son venezolanos, son violadores de derechos humanos. Les imponen sanciones, les imponen medidas comerciales y demás. Pero en otros lugares no se hace. Aquí les voy a decir un poquito la razón. Por ejemplo, ahorita hablando de los asentamientos ilegales, aquí hay una de las razones más poderosas. Hay un informe que revela que las empresas europeas tienen más de 255 mil millones de dólares entrelazadas en asentamientos ilegales israelíes. Es decir, tienen muchísimo dinero ahí invertido, muchísimo. Entonces, evidentemente, están metidos también hasta las chanclas. ¿Quiénes dan los dineros? Casi 700 empresas europeas tienen vínculos financieros por valor de 255 millones de dólares con empresas que participan activamente en los asentamientos israelíes, según informó la sociedad civil. Hay una coalición, Don't Build into Occupation, no construyas en ocupación, donde dicen que 25 organizaciones no gubernamentales palestinas y europeas investigan las conexiones comerciales entre empresas que operan en asentamientos israelíes ilegales en territorios palestinos. Es decir, todo esto. ¿Quién lo va a decir? Al final, ¿a quién lo va a decir? Michael Link, relator especial de la ONU sobre la situación de derechos humanos en el territorio palestino ocupado,
desde el 67. Y aquí está el informe, pero está en inglés, está muy largo. Es decir, también la ONU se mete en esto, pero al final de cuentas, pues se lo estoy mostrando. Son intereses económicos, geopolíticos terribles. Es decir, ahí hay dinero a raudales. ¿Quién le vende las armas? ¿Quién se las promueve? ¿Quién se las da? Pues ahí está. Ahí hay los intereses económicos. Y ni siquiera pues es alguien que dijeras alguien ajeno, pues es alguien de la ONU, está haciendo su trabajo. ¿Sí? Aquí están los bancos que están ahí metidos, el Deutsche Bank, el HSBC, el Barclays, el Santander, ING Group, la Union Credit, la Credit Agricole, todos estos están metidos, Allianz, General, todos estos están metidos ahí con su dinero. Si ustedes al rato quieren, se los voy a mandar, pero de verdad, pues sí te da una idea de cómo funciona este asunto. La ONU hace su trabajo, los relatores hacen su trabajo, el Consejo es el que hace falta que haga su trabajo. ¿Hasta cuándo vamos a ver estas circunstancias? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de ver esto? El asunto de Gaza. El asunto de Gaza es algo que no se puede dejar todavía. Ahí están las consecuencias. Ustedes ya vieron el informe, ya vieron el documental. Y te voy a decir lo más curioso. Los reportes más crudos no son de afuera, son de adentro. Son las propias organizaciones israelíes humanitarias las que denuncian esto. Ahorita te voy a mostrar una para que lo veas. Un momento, permítame. Es que como voy pasando de página en página. Aquí está. Se los voy a recomendar si ustedes quieren. Esta es una página que se llama el Centro de Información de Israel para los Derechos Humanos en Territorios Ocupados. Es decir, ni siquiera es una página de alguien ajeno o extranjero, ¿no? Son los mismos organizaciones israelíes que están viendo las circunstancias, que tienen esta visión humanitaria y entonces van a relatar cómo están estas cosas. En este mapa interactivo, Conquista y Dividir. Hablan así a detalle. Si Israel occupied the West Bank and the Gaza Strip in 1967. Ever since, it has... Te pasas un poquito y entonces te empieza a narrar aquí en la página cómo está el pleito. Como dice que en el 67 Israel ocupa Cisjordania, la Franja de Gaza, Cisjordania, la Franja de Gaza que no es mayor que la Ciudad de México. La anexión de Jerusalén Oriental, como tienen ahí sus nexos, 7,000 hectáreas de tierra cisjordana, los límites municipales, un acto que viola, fíjense bien, el derecho internacional. Zonas militares cerradas ahí. Todos estos, imagínate cómo están, ¿no? Hasta mayo Israel declaró unas 150,000 hectáreas, más de cuarta parte de la tierra de Cisjordania, es decir, ni siquiera su territorio, era territorio de Cisjordania. Lo van a declarar zonas militares cerradas, a menos que obtengan permisos especiales. Los palestinos tienen que recurrir a permisos especiales para poder moverse. Me voy un poquito más rápido para que no me agarre las prisas. Fíjate bien el movimiento, este es el que me interesa, ¿no? Restricciones del movimiento. Cuando ya tenían problemas, miren aquí se ven todo lo que está en azulito, son los asentamientos ilegales que están aquí en Cisjordania, también los hay dentro de Gaza, y entonces para la movilidad le van a pedir pues muchos permisos a los requisitos a los palestinos, no pueden moverse sin permiso, y aquí está Gaza, y ahorita vamos a ver cómo viven ahorita, ¿no? Aquí está. Este es Gaza. Gaza no es mayor que la Ciudad de México. Este tramo mide más o menos 7 kilómetros. Todos estos son puntos de revisión. Israel construye una valla perimetral. Aquí hay una valla, básicamente.
alrededor de la franja de Gaza. De ese modo obtuvo el control total sobre el movimiento de personas y mercancías, es decir, controlan la vida de lo que pasa ahí. No pueden ir a otro lugar, no pueden salir, es decir, están totalmente cercados. Aquí la franja, le dicen ellos la tira, pero esa es la franja. Acuérdense cuando vimos el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, pues ellos no tienen nada de eso. Aquí están los acuerdos de Oslo, establecen 20 millas porque hubo unos acuerdos náuticas con la costa de Gaza, unos 37 kilómetros. Como límite exterior más allá del cual los pescadores no pueden ir, sin embargo, Israel nunca ha permitido la pesca más de 12 millas náuticas, mar adentro. Además, Israel también tiene restringe la pesca en áreas fronterizas con Israel y Egipto. Es decir, esto es brutal. No puede, ese es un campo de concentración, es una cárcel. Y en cambio, esto nunca lo vas a ver en las noticias. ¿Por qué nunca lo vas a ver? Bueno, son los intereses económicos y mercantiles. Hay unas barreras de separación literales en todas estas cosas. Es más, el muro de Berlín se queda tonto, se queda cortito, ¿sí? Hay carreteras, hay muros. Aquí está, Jerusalén Oriental, que este es un problema. Aquí sobre Jerusalén Oriental, ¿sí? Hay una barrera de separación literal, divide la ciudad, intensificando el aislamiento de Jerusalén Este de las áreas que no fueron anexadas a Israel. Es decir, hay todo un plan, un sistematizado, y la comunidad internacional pues no dice nada. El Consejo de Seguridad, pues, sí, ya dice que está mal, pero no hay manera de hacerlo. Hay intereses económicos poderosos muy grandes. Es decir, esta barrera de separación de Jerusalén comenzó en el 2002 y durante la segunda intifada y se completó en el 16. Son los muros, las vallas más. Benjamín Netanyahu le dijo a Trump que su muro les había funcionado muy bien, que él se lo recomendaba, ahora que Trump quería hacernos un muro aquí en la frontera norte. Entonces, estas bardas, estos muros existen. Aquí están las comunidades palestinas en Jerusalén. El resto de las colonias tenían vínculos que cruzaban la frontera, incluidos el comercio, la cultura, la educación, y cuando se construyó la barrera, cortó abruptamente el tejido vibrante de la vida palestina. Son medidas que pues están ahí tomándose. De hecho, hay zonas militares, están tomadas por completo. Todos estos puntos azules son zonas de retenes. Yo tengo amigos que han estado allá, te lo cuentan. Pues entonces tienen que cruzar por los puntos de revisión y no son básicamente como los de nuestra policía, son terriblemente más estrictos. Y luego, imagínate, ¿no? Dice, van a ser reservas naturales y parques nacionales. Bueno, pues es un territorio que no es de ellos, pero estos parques incluyen tierras palestinas, propiedad privada, así como tierras que se encuentran dentro y adyacentes a áreas urbanizadas, áreas palestinas, impiden su desarrollo o expansión. Es decir, no hay manera de que el pueblo se pueda hacerlo. Y el desprendimiento de Gaza, volvemos a lo mismo. Aunque Israel declaró el fin de la administración militar en Gaza, continúa controlando aspectos cívicos críticos de la vida ahí. Controla los cruces. Aquí están todos sus cruces terrestres, excepto Rafa. Rafa es aquí, del lado de Egipto. Así como el espacio marítimo y aéreo de Gaza. En consecuencia, Israel tiene el control virtual completo sobre el movimiento de personas, mercancías adentro. Esto es casi el caso incluso cuando los residentes de Gaza solo desean transitar por Israel para llegar a Cisjordania, pues para ver a sus parientes. O sea, esta circunstancia es terrible. El bloqueo. Israel utilizó su control sobre los cruces para imponer un bloqueo a Gaza. De ese modo convirtió a casi 2 millones de personas que viven allí en prisioneros dentro de la franja de Gaza, provocó el colapso económico de Gaza e hizo que la población dependiera de la ayuda internacional. O sea, viven de la caridad y de lo que, así que Alá es grande y les manda, porque no hay otra manera, ¿no? Dice, el impacto del bloqueo se puede ver en Gaza, que tiene algunas de las tasas de desempleo más altas del mundo, alcanzando más del 40% en general y 60% entre los adultos jóvenes. No hay manera. ¿Cuál vida tienes? Hay operaciones militares. Israel mató a más de miles de personas, incluso cientos de niños, destruyó miles de estructuras, dañó gravemente la infraestructura que ya estaba al borde del colapso. Esto es Gaza, el campo de concentración más grande que se tiene aquí. Conclusión. Aquí, se me fue. Aquí en verdecito, porque con el fin de expandir y consolidar el control sobre las tierras que ocupaba, Israel ha duplicado
una miriada de medidas militares civiles, legales y administrativas a través de las cuales ha destrozado el espacio palestino, dividido ya a la población palestina en docenas de enclaves desconectados y desmantelados en entorno social. Israel convirtió la Franja de Gaza en la prisión al aire más grande del mundo. En Cisjordania, Israel asignó los asentamientos, la mayor parte del área rural, fuera de los enclaves palestinos, incluida la tierra en el área que anexó de Jerusalén, lo que provocó la fragmentación. Esta página pues te revela lo que pasa. La ONU en realidad poco puede o no hacer nada. ¿Cuándo va a reaccionar la comunidad internacional? No lo sé. Yo se los dije la vez pasada, esto no tiene que ver con religión, esto no tiene que ver con mi fe, esto no tiene que ver con el origen de las personas. Se tiene que ver con que hoy se violan derechos humanos en un punto del planeta. Hoy miles de personas viven en cárceles a cielo abierto. Hoy hay un organismo, hay un ente superior que viola los derechos humanos y que cuando se presentan en la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo único que hace es romper el informe. No se puede hacer nada. La ONU, como muchas otras cosas, es perfectible, es buena, pero hay muchas cosas que están pasando y que no se resuelven. Nunca lo vas a escuchar en los medios, no lo vas a ver porque también los medios son controlados. Los medios juegan un papel importante en esto. Esta semana, por ejemplo, Israel destruyó un cementerio musulmán para poder hacer un centro comercial. Si esto lo viéramos al contrario y supiéramos que es un cementerio judío el que está siendo profanado para esto, sería un escándalo a nivel internacional. Nadie lo aceptaríamos, porque eso es inmoral, eso es ilegal. Pero como sucede a los árabes, pues que les pase lo que les tenga que pasar. Por eso la ONU sí tiene un gran papel y ojalá y lo recupere. Y ojalá se tomen las medidas pertinentes, que existe un Estado palestino, un Estado árabe, que se recuperen. No digo que de Hamas y todo eso sean las carmelitas descalzos, pero no puedes comparar esa circunstancia, no puedes comparar la violencia con la que se vive todos los días. Y no lo vas a ver con Ciro Gómez Leiva, no lo vas a ver en Hechos de la Tarde, no lo vas a ver en CNN, no lo vas a ver con nadie de ellos. Sí, Mariana. Yo creo que, digo, a reserva de que apenas lleva 4 años, escasos 4 años, el papel que está haciendo el actual presidente de la ONU ha dejado bastante que desear. Kofi Annan y Ban Ki-moon hicieron bastante por la ONU desde el principio. Creo que ambos, más Kofi Annan que Ban Ki-moon, comprendían los problemas que conllevaban los países de bajo desarrollo, porque ellos venían de allá. Kofi Annan era africano. Claro. Y bueno, Ban Ki-moon no era surcoreano, pero comprendemos que el pensamiento de Corea es muy diferente en general el pensamiento asiático es muy diferente a todo el pensamiento occidental. De hecho, cuando vemos la clase de organizaciones internacionales, la siguiente, ahí vamos a ver cómo los medios de negociación son distintos. Mucho, muy distintos. Entonces, ahorita, pues sí está dejando mucho que desear el presidente de la ONU respecto a sus acciones y a las medidas que ha tomado. Ahora que veamos la OEA, vas a ver cómo también Luis Almagro nos queda mucho de ver. Luis Almagro es un promotor y solapador de golpes de Estado. Bueno, muchachos, no es para... La ONU es buena, la ONU es importante, tiene un buen estatuto, pero hay cosas que mejorar. Y vuelvo a repetir, tenía yo una excelente maestra en el CCH y me decía, mira Miguel, en este mundo no importa si tú eres cristiano, musulmán, testigo, evangélico, no eres agnóstico, masón, creyente o no. Hay 2 tipos de personas en este mundo, los honestos y los deshonestos, nada más. Entonces, si somos honestos, veremos la verdad por delante, nada más. Les agradezco mucho que estén en esta clase y espero que si algo quieren que les comparta, me lo hagan saber y se los mando. Nos vemos la semana que viene. Ya profesor, gracias, profe. Vale, pues, mande. Una pregunta, el segundo parcial. ¿Mande? Es el 7 de noviembre, ¿verdad? El 27 sí el examen. Ok, muchas gracias, profesor.